Una inteligencia artificial educará a tu hijo. Un robot te cuidará cuando seas anciano. Un algoritmo decidirá tu destino. El futuro es distópico. El presente es real. Descubre El siglo de las sombras. La adaptación sonora de la obra de Jaime Martín. Un podcast coproducido por Evox e Iván Pachi. El siglo de las sombras. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Os presentamos un episodio resumen de lo mejor de esta segunda temporada de A Fondo, esta nueva serie de entrevistas del mundo de las letras. Hemos elegido de los 3 episodios anteriores las partes más reseñables para que no te pierdas los mejores momentos. Si te ha gustado lo que has escuchado, luego puedes ir directamente a los episodios completos dentro del canal y en tu plataforma favorita. Espero que os guste. Pedro Ruiz Céspedes es uno de los artistas españoles más conocidos y de más difícil definición. Como dice su web, Pedro es mordaz, inteligente, directo, controvertido. Un creador polifacético e inclasificable. Dice que escribe todos los días, pero no se considera un escritor, tampoco un actor o un periodista. Lo que más admite es que es un artista. Pedro se atreve a hacer lo más diferente y arriesgado, desde cantar, escribir, actuar, presentar programas de televisión, de radio. Hoy tenemos la suerte de contar con él en el podcast, así que vamos a la entrevista. Conseguimos no dañar a otro, o por lo menos no dañarle más de lo necesario para salir un poco adelante, ya es suficiente. Y luego si hay vida después de esta, que yo lo dudo, pues ya nos contarán. Y si hay juicio final, me pido ser el primero para reírme luego de los demás. Y yo quería preguntarte, porque para mí es, teniendo en cuenta cómo eres tú, es fundamental, ¿no? ¿Qué es la creatividad para ti? ¿Y cómo funciona la creatividad? ¿Cómo funciona en ti? Pues no lo sé. Es una cosa que se te ocurre, te parece que te sales de ti, con lo cual te evitas a ti mismo un rato. Lógicamente nutres a tu ego, porque estás diciendo unas cosas en una canción, en una película o lo que sea, y ese rato te parece que tiene sentido. Aunque sepas que es un rato también iluminado por la vanidad. Pero hay vanidades positivas y otras un poco menos positivas. Si lo que vas a decir en la película, en el libro, en la canción, en el teatro o en la televisión no daña a nadie, está bien empleado. Has servido a tu ego, pero no has dañado a otro. Eso es como yo entiendo las cosas. Pero entonces, ¿escribiríamos y publicaríamos por vanidad? Sin duda. Se escribe por vanidad, aunque se niegue, unos más y otros menos, y también por comunicarse y por descansarse el alma. Yo sé que tú escribes muchos libros, escribes muy bien, pero sé que en el hecho de escribir, no en el de vender, tienes una satisfacción. Y esa es la sauna de tu alma, y eso es la motivación de tu mañana, y ese es el biorritmo que le compensa a tu yo hoy. Mañana será otro. No estarías escribiendo el mismo libro siempre. Tú quieres salirte de ti para combatir una cosa que tenemos todos, que es el miedo. Porque el que maneja el miedo maneja la vida. Y todos tenemos miedo al que dirán, al mañana, a no llegar a fin de mes, a que se muera tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos miedos los compensamos a base de asuntos que nacen en nuestra alma, pero no en nuestro proyecto material. Yo ya he dicho antes y reitero, son opiniones mías que no tienen ningún valor, son mías, que distingo mucho entre la ambición y la inquietud. Para mí la ambición, esto no es una cosa probada desde el punto de vista técnico ni literario, para mí la ambición, por el sonido que tiene ambición, es del bolsillo y la inquietud es del alma. De modo que he dicho con frecuencia que yo tengo las inquietudes ambiciosas, pero no tengo las ambiciones inquietas. No es lo mismo. Decía Cervantes que la pluma era la lengua del alma, que me parece una frase preciosa. Está bien vista. Es la lengua del alma, es por donde el alma pierde presión. Entonces, has de tener cuidado que la presión que sacas no moleste a otro, porque tu presión fuera puede molestar la presión de otro. Yo sé, porque he hablado contigo muchas veces, que rehuyes a decir yo soy periodista, o yo soy cantante, o yo soy escritor, pero sin embargo, últimamente me parece como que dices más que eres poeta, que te sientes cómodo con esa etiqueta. ¿Por qué? Bueno, porque como un concepto, digamos, vivencial que a mí me sienta bien, creo que si escribes poesía, yo la escribo desde pequeño, la gente me conoce más como humorista y como showman y como cantautor y como hombre de la televisión. Yo creo que la poesía es una base que viene muy bien para regresar a ella. Dicho de otro modo, suelo decir que soy un
poeta que hace piruetas. La pirueta es el espectáculo de humor que haré ahora en los teatros del Canal para celebrar mis 50 años de espectáculos en libertad, o la película que intento hacer, o la noche abierta si vuelvo a ella, o las canciones que compongo para mí y para otros. Esos son piruetas, pero son piruetas que tienen una raíz, que es el poeta. Bueno, al fin y al cabo, poeta, en realidad, en el siglo de oro se concebía como, si no recuerdo mal, como en un sentido muy, muy amplio, como el creador, como el poeta era el que hacía las obras de teatro, era el que Era un escribía. artista, ¿no? Un artista Eso, total. era el artista de las letras, diría yo. Bueno, ya sabes que a los griegos, a los actores les llamaban hipócritas, el que fingía ser otra cosa. Un hipócrita. Tengo algún verso escrito Y aquí. máscara era persona. Claro, persona la máscara significaba es la persona máscara. que represento ahora. Soy otra persona porque me he puesto otra máscara. Y todos tenemos, lo neguemos o no, muchas máscaras. Hay una máscara, otros no. Hay gente tan sencilla que es de admirar. Es mucho más admirable una persona sencilla, inculta en el sentido literario de la palabra. Es mucho más interesante esa que alguien que sepa ponerse muchas máscaras. Porque todos nos ponemos, lo reconozcamos o no, una mascarilla, por decirlo en diminutivo, para hablar con el jefe, otra mascarilla para hablar con la novia o con el ligue que quieres tener, otra mascarilla para ir al fútbol, en fin, hay muchas mascarillas que no son solamente por la conveniencia, sino también por el miedo de ser rechazado. Te llama la atención es la autenticidad, entiendo, ¿no? O sea, ser auténtico, por decirlo así, ¿no? Es que no hay otra cosa. Ya. Estamos aquí unos años, yo tengo 77 ahora, y estaré lo que sea, o 200 más, o 3 minutos más. Pero pasar sin ensuciar me parece un concepto que parece muy sencillo y muy humilde y es suficiente. Estamos aquí un rato, nos morimos, vienen otros, les pasan las mismas cosas que a ti y se creen que es la primera vez. Y nosotros también. Cuando hablamos de los fenicios o de los romanos de su momento o de los de Atapuerca, que ahora están muy en boga, pues aquellos con menos medios también tenían un gran conflicto dentro, que siempre es el mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué coño hago aquí? No lo sabemos. Por eso todas las religiones tienen gestos parecidos, que es mirar arriba, mirar abajo, desconcertarse. ¿Qué hago aquí? Buscamos una explicación porque no sabemos qué es esto. Y seguramente, yo esto lo firmaría, nos morimos sin haber entendido nada. Decía Ortega y Gasset una frase que parece un juego de palabras, pero a mí me gusta mucho. Decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque la primera vez ya la cagamos, pero para la segunda no aprendimos. Y así va. ¿Por qué? Porque lo que me pasó en este momento o en este, siendo lo mismo, me ha pillado a mí con otro ánimo dentro. Y entonces ya no respondo igual que antes. Y Pedro, has desafiado muchas veces lo políticamente correcto, ¿no? En tu trayectoria, ¿no? ¿Crees que somos más libres ahora que antes o éramos más libres antes que ahora? Me refiero a antes, hace 40 años. El éxito, como la libertad, ocurre por dentro. Hablo siempre de una frase de mi madre a un alcalde que le estaba riñendo de una manera cariñosa, y mi madre le dijo, yo soy libre porque lo decido yo, no porque me lo permita usted. Es una frase que siempre cito porque ahí, teniendo yo 9 años, arrancó un poco mi concepto de la vida. Uno es libre porque lo decide uno. Tú puedes estar en una cárcel y puedes ser libre por dentro. Y hay otros que pregonan libertad porque tienen en el exterior todo tipo de medios y sin embargo son unos cagaos. Es que no es una definición el ser libre por poder comprarse un avión que cueste 7 millones de euros o por tener en casa 7 sirvientes o 2 barcos. La libertad es una cosa interior. Y en eso, vuelvo a lo que me preguntaba antes Eduardo, el poeta es un hombre libre. Dice cosas que a veces no llegan a nadie, que son una columnita de humo que se desvanece, pero mientras vive es libertad. Y en este caso libertad sería valentía, ¿no? ¿Dónde defines la diferencia entre ser valiente y ser temerario? Es que eso ya depende mucho del ADN de cada uno. Cada uno nacemos como nacemos. Ya. Yo le digo siempre en este libro que tú has traído aquí, que es El hijo que no tengo, que es una conversación con el hijo que no he tenido nunca, porque yo decidí no tener hijos ya de muy jovencito. Yo le digo a ese hijo que no he tenido que el primer dictador que hay en la vida es el decorado. Tú naces en un decorado y en ese decorado tú no vienes a vivir tu vida, vienes a cumplir la vida que ya te han preparado en el decorado. Y no es lo mismo nacer en el decorado del Islam que nacer hace 20 siglos, que nacer dentro de 20, que estar en Nueva York, que nacer en Nueva Delhi. Entonces, ese decorado está esperando que tú cumplas con las reglas del decorado, con sus tradiciones, con sus leyes, con sus modas, y tú eres un prisionero de eso. Cuando llegas a tener una cierta edad en la que te borrarías del decorado, han transcurrido unos años. ¿Que te has comido?
haciendo las normas que el decorado te dictaba. Ya. Y Pedro, ¿cuál es el precio más alto que has pagado por decir lo que sentías? Bueno, lo sigo pagando, pero no yo, cualquiera que vea esto, si es que alguien lo ve, pues cuando uno es independiente es un sospechoso, porque no tienes a tu lado ni tribus, ni partidos, ni empresas, ni dinero, ni naciones. Si te atreves a decir estas cosas sin ánimo, reitero, de no tener razón, porque yo ya no quiero tener razón, quiero tener derecho a no tener razón, que es mucho más liberador, pues eres un bulto sospechoso. La gente que manda en el planetita, reitero que el planetita es esta mierda perdida en el firmamento, pero la gente que manda en el planeta no quiere gente talentosa y libre, quiere militantes. Y quiere militantes en su empresa, y en su bandera, y en su guerra, y en su moda, y todo eso. ¿Te consideras feliz, Pedro? Bueno, decir feliz es mucho, yo me considero sereno, y ser sereno ya es un privilegio. Estoy sereno porque lo tengo todo muy bien dimensionado ya. Pero para ti, ¿cuál es el concepto de felicidad para ti? ¿Qué dirías que es para ti? La felicidad es andar persiguiéndola. La felicidad no se tiene nunca. La felicidad es una cosa o de tontos o de sabios. Sabios hay pocos y tontos hay muchos. Entonces yo estoy contento con respirar profundamente dentro de mí sin sentirme culpable de nada. Me equivoco, como todo el mundo, pides perdón y se acabó. Acertar es imposible siempre. Hablaba con Eduardo preparando la entrevista, se nos ocurrió pues darte una serie de nombres, a ver, no es que sea nada original, pero bueno, no te preocupes, yo tampoco soy original, no te preocupes. Saber tu opinión, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos. ¿Quieres empezar tú? Lanza el primer nombre. Si ¿Pero qué queréis? ¿Una definición? ¿Una impresión? Yo quiero que nos definas en 2 frases qué opinas. A ver si les conozco o si tengo una impresión. En unas pinceladas, unas pequeñas semblanzas. A sus órdenes. Es gente que tú conoces bastante, yo creo. ¿Tú crees? Bueno, Miguel Gila. Miguel Gila, como todos los humoristas profundos que hay y que ha habido, era una persona a la que conocí mucho y cuidé hasta los últimos días de su vida. La familia lo sabe. Como todos los humoristas importantes, Woody Allen, Jardiel, Cervantes, Shakespeare también se hace una cosa irónica. Miguel Gila era un tipo de gran hondura que, como todos los humoristas importantes, los que no son graciosos sino que tienen fondo, bajaba al fondo de las cosas, el fondo de las cosas no le gustaba y rebotaba en una pirueta. Vuelvo al poeta con pirueta. O sea, los humoristas buenos es gente que, conociendo bastante en profundidad la realidad, no le gusta. Y como no le gusta, rebota. Entonces, ¿qué hace? Pues una voltereta para divertirse. Salvador Dalí. Salvador Dalí, a quien conocí también en su casa, era una persona aparentemente muy artificial, muy genial y con muchísimo fundamento dentro de su modo y estilo de vivir. Yo le conocí, no voy a hacer ahora aquí una parodia de él, y con el tiempo, yo le conocí siendo muy jovencito, y estaba con Salvador Dalí, pero confieso que yo no sabía quién era Salvador Dalí a mis 19, 20 o 22 años, los que fueran, ¿no? Iba a su casa con Mercedes Milá. Y el paso del tiempo me ha permitido ver algunos documentales sobre él, y me parece muy interesante, porque cuando uno tiene dentro tantas cosas que decir y tantos conflictos juntos, y no es sabio, porque Dalí no era sabio, pero era muy comercial, es muy difícil ser el mismo. Él me dijo un día en su casa, con esta voz, me dice: Pedrito, tú eres muy vergonzoso. Y para ser artista no se puede ser vergonzoso. Este bigote que yo me lo he dejado para que mientras los demás se fijan en mi bigote, yo detrás de él hago lo que me sale de los cojones. O sea, él se inventó un personaje para que al personaje le tiraran piedras, pero nunca a él. Y eso es algo bastante inteligente en este mundo de etiquetas. ¿Nadal? No le conozco mucho. No le conozco mucho. Le he saludado una vez en su camerino, que le entregué un libro precisamente porque me invitaron y tal, pero me parece una persona muy sensata, muy centrada, con mucho cuidado de no molestar, un ejemplo de tenacidad, y me parece un buen tipo. Es una persona con la que me hubiera gustado hablar más. Estoy a tiempo. José Antonio Marina. José Antonio Marina es un filósofo cercano, amable, cariñoso, lúcido, sencillo. No es un filósofo que se da importancia porque pronuncia grandes frases, sino porque pensamientos sencillos los explica para que los entendamos todos. A mí me gusta mucho su conducta. Alguna vez que he coincidido con él se lo he dicho. ¿Arturo Pérez Reverte? No le conozco. Conozco su obra. Creo que no soy santo de su devoción. Él sí es de la mía. Quiero decir que una vez me
me citó en uno de sus libros porque yo fui a Sarajevo a llevar unas incubadoras para niños porque estaban los hospitales bombardeados, y me citó en un libro de una manera divertidamente despectiva, tampoco nada, ¿no? Me parece un tipo muy inteligente que sabe tomarle la medida al mundo y que fomenta su éxito en que conoce bien las pasiones que nos conducen a leer. ¿Maradona? Maradona fue amigo mío. Tengo en casa una camiseta firmada por él, que me la cambió por mi camisa sudada del teatro. Vino a verme al Teatro Victoria en Barcelona. Estuvo sentado al lado de Ramón Mendoza, entonces presidente del Real Madrid, cosa que ahora es impensable. No es pensable que Lamine Yamal se siente al lado de Florentino Pérez a ver un teatro en un estreno de alguien, y aquello ocurrió. Entonces a los 2 días o 3 fuimos a comer y me regaló una camiseta. Bueno, me la mandó al teatro y yo le mandé mi camisa firmada. Supongo que mi camisa la tiró, pero su camiseta está guardada en casa. Era un buen tipo, rodeado de muchos problemas que se generaba él también, pero él, de corazón, a mí me gustaba ver a limpio. Yo he visto la camiseta en tu casa, de Maradona. Pues no te la lleves porque a lo mejor es lo que más valor tiene de mi casa, ¿eh? Yo creo que llevaba el 10, ¿verdad? El 10 y esa camiseta. ¿De Argentina, perdona? ¿O de, No, de del Barcelona, Barcelona? de un partido de Copa, Barcelona-Osasuna, que ganó el Barcelona por 4-0, y los 4 goles los marcó Enrique Castro Quini, al que también conocí mucho y acompañé a su familia durante el secuestro. Pero yo estoy empezando, ¿eh? Yo no tengo nada de nostalgia, a mí no me gusta nada mirar atrás, yo solo miro adelante. O sea, ayer es nunca más y mañana aún no ha llegado. Y siempre me considero el más joven del lugar de donde estoy. ¿Sánchez Dragó? Un hombre libre, un hombre con mucho talento, libre, que no se arredró ante las campañas en contra y con un talento extraordinario que ya de niño, ayer justamente estuve en una charla que dio Emma, su última pareja, con Javier Sierra, y hablaba de eso, la pasión de Fernando era la aventura, y la aventura de vivir en libertad. Un tipo muy único. Ya hemos hablado de él, pero lo voy a reincidir porque creo que es un personaje tremendo, que es Facundo Cabral. Me gustaría que me dieras otra frase de él. Pues era un extraterrestre. Vivía fuera de la Tierra, porque como dice aquella canción que canta Rafael, que también es un gran amigo mío, que esa gente que mira la Tierra no ve más que tierra, pues Facundo Cabral no veía la Tierra, veía la parodia que hay en la Tierra, la propia, la suya también, y la mía y la de todos, y soñaba con cosas que son un poco utópicas, pero cantadas en una canción durante 3 minutos te consuelan. Yo es la primera persona que me impresionó, siendo yo muy jovencito. Le conocí en la planta sexta de Radio Nacional de España en Barcelona, en el Paseo de Gracia. En aquella entrevista que hizo con Encuentros en las con, es que no me acuerdo el nombre de él. Con Soler Serrano. Sí. No, a fondo. Serrano. Con Soler Serrano también trabajé. Claro, yo es que me he formado y me formo a base de muchísimos contactos con mucha gente, porque yo no tengo prejuicios. Voy con una persona de izquierdas, con una de derechas, con uno de una boate discoteca donde hace un espectáculo transexual, o con Camilo José Cela. Tenemos todos derecho a existir y a ser respetados. Y solo milito en la concordia. Y creo que el momento que estamos viviendo es muy jodido y muy feo. Vendrán otros, porque la historia se repite permanentemente, pero el momento de ahora es un momento bastante feo. ¿Antonio Machado? Pues los dos Machados son válidos, cada uno tiene su sesgo y su pensamiento, y desde luego es una persona que exalta el alma. Creo que hay una frase de él que yo la uso con bastante frecuencia, que es: solo le canto mi copla a quien por mi camino va. Que es un modo de decir, oye, no importa que yo no tenga razón, ni tú, yo voy con la guitarra cantando por aquí, si te gusta mi canción, me sigues, y si te vas, yo sigo con mi canción y no molesto tu vida, no hay más. O sea, en el planeta hay parking para todos. Lo malo es que cuando aparcamos casi todos ensuciamos. ¿Y el último, el rey Felipe? Me parece un tipo que escucha. Yo estuve con él un rato largo, un día en Zarzuela, y me pareció una persona que escucha. No entro ahora en el asunto de república y monarquía, porque yo sospecho de todos los que mandan, aunque el rey ahora manda poco, el rey de aquí. Y me pareció un tipo que escuchaba con interés, pero con interés verdadero. Luego te da la razón o no. También hablé un tiempo con su padre, me pareció otra persona distinta. No quiero juzgar hechos recientes. Y yo me relaciono con los políticos y ellos saben siempre que no milito ni en A ni en B. Rafael Narbona,
Rafael es hijo de escritor, se licenció en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y ha ejercido la docencia como profesor de filosofía en varios institutos de la Comunidad de Madrid. Desde el 2000 colabora habitualmente con El Cultural y Revista de Libros. En 2014 publicó su primer libro, Miedo de ser dos, un ensayo autobiográfico que ha sido seguido por otros títulos. Con Maestros de la Felicidad en 2024, Rafael Narbona regresó a la autobiografía, explicando cómo superó la depresión y desarrollando en paralelo la historia de la filosofía desde el optimismo y la esperanza. En este podcast nos presenta su último libro, Elogio del amor. Con todos vosotros, el profesor Rafael Narbona. Bueno, yo me sentía con 9 años, 8 años y medio, el niño más feliz del mundo. Él me fue hablando de las constelaciones, repasamos eventos históricos. Mi padre era una persona muy cercana, le gustaban mucho los niños, que en aquella época no era tan frecuente, porque los adultos mantenían a los niños un poco a distancia y él, en cambio, pues le gustaba mucho la compañía de los más pequeños. Y bueno, pues yo la pérdida para mí fue devastadora. Mi madre además pues entró en un cuadro de duelo complicado, que no superó nunca del todo. Además, mi madre había sido una niña de la guerra, había conocido los bombardeos en Madrid, en Barcelona, había caído una bomba sobre su casa en la calle La Palma, porque no explotó en Madrid. La bomba, ella vio como la arrojaba un avión alemán y tenemos la cabeza de la bomba en la casa, porque la bomba no explotó. Si hubiera explotado, hubiera destruido la casa, que era una casa de 2 plantas, y ella habría quedado pues literalmente pues descuartizada, porque cayó a sus pies. Lo que pasa es que no explotó, desmontaron el artefacto, le dejaron a mi madre la cabeza como recuerdo, y mi madre luego se marchó con mi abuelo, que era funcionario del Ministerio, creo que de Fomento, a Barcelona. Ajá. Y en Barcelona le pillaron los bombardeos de la aviación italiana en el año 37, que fueron brutales. En una semana murieron 4.000 personas. Uh-huh. Y mi madre era una niña de 12 años, todo aquello le dejó muy traumatizada, luego perdió a su marido. Y mi madre era la segunda esposa de mi padre, porque mi padre enviudó por culpa de la tuberculosis. Entonces la tuberculosis era como la peste, ¿no? Era luego el SIDA. Sí. Y mi madre, cuando se casó con mi padre, pues asumió el cuidado de 2 niños, pues se convirtió en su madrastra, que es una palabra muy fea, pero yo creo que fue una buena madre. Pero sin embargo mi hermanastro, mi hermano mayor, cuando yo tenía 20 años se suicidó. Entonces yo a los 20 años había pasado por la pérdida de un padre, por el suicidio de un hermano. Luego mi hermana Rosa tenía varias discapacidades físicas, no psíquicas, porque ella fue profesora, y en mi casa se respiraba más bien tristeza, melancolía y desánimo. Y bueno, yo luego conocí a mi mujer, con la que llevo felizmente casado muchísimos años, llevamos 40 años juntos, pero también pasamos por dificultades. Ella también pasó por una depresión y hubo un momento en que yo me vi desbordado por todos los acontecimientos adversos que había sufrido. También pasé 1 año y medio de precariedad económica y desemboqué en una depresión que se comió como 10 años de mi vida. Además me mandaron medicación, me sentó fatal, me provocó un cuadro de agitación que se confundió con bipolaridad. Luego yo prescindí de los medicamentos y poco a poco dije, mira, no puedo seguir por este camino. Y ya que me ha fallado la psiquiatría, pues recurrí a lo que habían sido mis grandes maestros, los filósofos. Yo he sido profesor de filosofía muchos años. Y de ahí Maestros de la Felicidad. Mi defensa de la esperanza no es algo espontáneo, sino que es algo estudiado y deliberado. Es una elección personal. Claro. Entonces yo, entre ser pesimista y tener una visión desoladora, nihilista de la vida, y por el contrario intentar transmitir esperanza y alegría, pues he elegido lo segundo. Con lo cual, un poco la tesis del libro es que la felicidad primero es un estado complejo, no es un estado de plenitud, de euforia. Ya explicaré en qué consiste la felicidad desde mi punto de vista, pero es un camino que se puede elegir, que tú puedes emprender, ir avanzando poco a poco y transformarte no en un idiota optimista, sino una persona equilibrada. Felicidad viene de felicitas, de fructífero, de fecundo. Y en eso consiste la felicidad y en eso consiste la esperanza. También la esperanza, yo tengo creencias teológicas, yo soy cristiano, nunca lo he ocultado. Un cristiano que lamenta mucho que haya muerto el Papa Francisco, y sí creo que somos algo más que materia abocada a descomponerse, ¿no? Entonces, pues he intentado combinar varios elementos para transformar mis libros en un faro luminoso, algo que sea capaz de transmitir alegría, ganas de vivir y argumentos en contra de la adversidad y el pesimismo. Qué bueno. Qué bueno. En un artículo de Zenda, creo que era, habla sobre tu libro Maestros de la Felicidad. Dices que la filosofía es aprender a vivir. Sí, efectivamente. Y me gustaría que nos comentaras esa frase.
Los primeros filósofos lo que se planteaban no era solamente descubrir los secretos del cosmos, sino vivir bien, vivir felizmente. ¿Qué es una vida feliz? Pues una vida feliz, en primer lugar, se caracteriza por el equilibrio interior, por la paz interior. Que eso es algo que han conseguido más casi los filósofos orientales. Yo cada día estoy más atraído por el Zen, incluso creo que voy a empezar a practicar Kyudo, que es tiro con arco. Y yo creo que, bueno, ¿Cómo se llama? Kyudo con K. Y donde se trata de lo esencial no es acertar, lo esencial es conseguir un estado de concentración y donde tú te fundes con el pensamiento y el cuerpo se funden y actúan casi de una forma automática, donde consigues desplazar al ego, que yo creo que es el mayor enemigo de la felicidad, el ego, el exceso de ego, algo que por cierto suelen tener muchos escritores. Y entonces, bueno, pues yo creo que la felicidad en primer lugar es eso, conseguir serenidad. El equilibrio que tuvo Sócrates, por ejemplo, incluso ante la muerte. Luego, en segundo lugar, es ser capaz de transformar tu vida en algo fructífero, en un quehacer. No ir como una boya a la deriva, tal como decía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, sino tener una meta, ¿no? Además, curiosamente, Ortega, ahora que he citado el Kyudo, utilizaba mucho la imagen del arquero para decir, llega a ser el que eres. O sea, tienes que apuntar a un blanco, tensar la cuerda, disparar la flecha. Y eso es algo que solo se consigue pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, como tú estás haciendo, como estáis haciendo vosotros ahora con los podcasts. Realmente el trabajo, la concentración, la seriedad es lo que te permite pues llevar una meta a su término. Y yo creo que no se puede vivir sin una meta. Todas las metas son válidas siempre y cuando sean honestas. Si tu meta es enriquecerte a costa del sufrimiento ajeno, evidentemente eso es una meta indigna. Eso no es una meta, es una vileza. Pues si tú tienes una meta, un objetivo, disfrutas de paz interior y en último término, lo que Kant llamaba una conciencia satisfecha, que es el haber hecho lo correcto, porque se habla mucho del derecho a la felicidad. Y yo pienso que la felicidad no es un derecho, es algo que nos debemos merecer. No lo digo yo, lo dijo Kant en su momento. Entonces, yo cito muchas veces el ejemplo de Hitler o Stalin. ¿Tenían derecho a ser felices? José Bretón, el que ha asesinado a sus hijos, tiene derecho a ser feliz. Su felicidad no sería un insulto a las víctimas. La felicidad es algo que debemos conquistar y lo debemos conquistar con nuestros actos. Y yo pongo como contraejemplo frente a Hitler y Stalin a Nelson Mandela. Nelson Mandela, que además transmitía felicidad, su sonrisa, sus camisas estampadas, a pesar de que había pasado 28 años en la cárcel, 18 años en Robben Island, en unas condiciones durísimas, durmiendo en el suelo, trabajando en una cantera. Y él, sin embargo, como sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba luchando por acabar con un sistema injusto como era el apartheid, y luego luchó para evitar que Sudáfrica desembocara en una guerra civil, pues él tenía pues esa felicidad que un poco que es lo que todos debemos buscar. Entonces los filósofos desde el principio, desde Sócrates, dicen, no, lo que se trata es de vivir bien, pero vivir bien es vivir éticamente, fructíferamente. De ahí, preparando la entrevista con Eduardo, comentábamos, por ejemplo, el buscar ir a los básicos, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de una pregunta que sabíamos que te la tenemos que hacer, es ¿realmente para qué sirve la filosofía? Yo pienso que la filosofía sirve para algo esencial, que es encontrarle un significado a la vida. No se puede vivir sin un significado, sin un sentido. Uno de los libros con más éxito de la historia es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es un libro del cual yo hablo en Maestros de la Felicidad. Entonces, mientras estaba en Auschwitz y en otros campos de concentración, curiosamente Viktor Frankl citaba una frase de Nietzsche, o sea, quien tiene un porqué siempre encontrará un cómo. Entonces, bueno, pues la ciencia nos puede explicar muchísimas cosas, nos puede explicar cómo ha sido la evolución, cómo surgió el cosmos, pero las preguntas esenciales no las resuelve. O sea, ¿de dónde viene todo? El origen de todo. Porque se supone que este cosmos surge de una singularidad. Y de esa singularidad se produce pues una especie de inflación y de ahí surge la materia, el espacio y el tiempo. Pero nadie ha sido capaz de explicar pues de dónde viene esa singularidad. Porque se ha dicho, no, es que Stephen Hawking dijo, el cosmos surgió de fluctuaciones cuánticas en la nada, o sea, de partículas subatómicas que fluctuaban en el vacío. Si hay partículas subatómicas y hay vacío, ya hay algo.
Ya. Entonces hay una energía, que es el origen del cosmos, y eso hasta ahora la ciencia no ha sabido responder cuál es el origen, cuál es el principio del cual procedemos. Sí. Y tampoco ha sido capaz de establecer cuál es la finalidad del cosmos. Uh-huh. O sea, tenemos dos opciones: pensar que hemos surgido por azar, somos una especie más, tenemos fecha de caducidad, algún día desapareceremos, se perderá todo lo que hemos hecho. O sea, se perderán las sinfonías de Beethoven, se perderá la pintura de Rembrandt, se perderá pues el Quijote en busca del tiempo perdido. A mí me parece una catástrofe cósmica. Pero es que además, según la física, el universo avanza hacia la muerte térmica. Ajá. Llegará un punto que hasta los átomos se disolverán, hasta los agujeros negros se disolverán. Quedarán pues los electrones dispersos ahí en el vacío. Entonces, esta es una perspectiva que yo creo que abona lo que es el nihilismo, la desesperanza. Claro. Si tú quieres encontrarle un significado, un sentido a la vida, ya sea desde un punto de vista estrictamente materialista o desde un punto de vista más espiritual, tienes que recurrir a la filosofía, porque ese es el gran tema de la filosofía. Yo no creo que se pueda vivir bien sin atribuirle un significado, un sentido a la existencia. Rafael, ¿y tú por qué estudiaste filosofía? Pues mira, por una razón un poco prosaica, porque no soportaba la lingüística. Yo en un principio quería estudiar filología hispánica. También había pensado estudiar medicina o derecho. Medicina, aunque tenía las notas, lo descarté porque el sufrimiento ajeno me afecta mucho. Inocencio Arias cuenta con una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de la historia reciente de este país. Ha desempeñado labores diplomáticas en varios continentes y ocupado puestos relevantes con varios gobiernos de la democracia, siendo secretario de Estado, embajador en la ONU y portavoz de Exteriores. También ha sido director general del Real Madrid Club de Fútbol y, unido a ello, ha sido actor, escritor y ahora, actualmente, colabora en medios de prensa, radio y televisión como El Mundo, Cadena COPE, El Periódico y en Es Radio en el programa de cine Cowboys de Medianoche, entre otros. Ha publicado unos cuantos libros, por mencionar algunos: Confesiones de un diplomático, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, de 2016, y su último trabajo, Esta España nuestra. Hablamos de esto y mucho más en el podcast de hoy. Entre los dos grandes genios de los dos Nobel, Vargas Llosa y el Gabo, era más conversador, más brillante en la conversación el peruano. Yo asistí a una conferencia de Vargas Llosa en los jesuitas, en Madrid, y si lo recuerdo como un acontecimiento, un despliegue, es que me impresionaba mucho, iba con un traje impecable, luego, que yo recuerde, no miraba un papel, era un orador estupendo. Le acompaña la voz, tiene una voz muy impresionante y... Tenía un muy buen aspecto, muy buen aspecto físico, si fuera poco. Muy buen aspecto físico, por supuesto. Pero la voz le acompañaba mucho a Mario Vargas Llosa. Yo en una entrevista que nos hicieron en televisión hace unos 30 años, no sé por qué hice una televisión ahí con él, yo no pintaba nada, pero por lo que fuera estábamos haciendo. A lo mejor yo tenía algo al cargo de la cooperación iberoamericana, no me acuerdo. Yo le dije, lo que me encanta aquí es que estoy compartiendo micrófono y cámara con un futuro, me atrevería a decir, inminente premio Nobel. Y él dijo, yo por el amor de Dios, digo, es de los pronósticos más fáciles que uno acaba de hacer, que tú vas a ser premio Nobel. Y me lo agradeció, desde luego, pero es que era obvio que podía tardar 3 años más de lo que tardó, o 5, pero que iba a ser premio Nobel. Por muchas razones. Primero, pues se lo merecía. Y segundo, porque la academia está empeñada en la diversidad también y en que no haya solo del mundo occidental y cual. Era claro que a él le tenía que tocar, porque ¿quién si no? Una vez que habían hecho al Gabo, ¿quién si no? Era el más obvio del mundo hispano. ¿Y por qué era tan bueno para ti? Novelista, porque es un observador increíble. De la realidad, lo explica muy bien. Es difícil encontrar un libro suyo que sea pesado, que se te caiga de las manos. Por ejemplo, yo, volviendo al Gabo, yo a García Márquez lo aprecio mucho y hice amistad con él. Pero yo, por ejemplo, El otoño del patriarca se me cayó de las manos y lo dejé. Con los libros de Mario, tanto con los espectaculares como Conversaciones de la Catedral o La guerra del fin del mundo, uno de los grandes, como los que son ya, te das cuenta que son inferiores en estilo, no, porque tiene un estilo estupendo, pero en la problemática, en el plot, en el argumento, en el desarrollo, que son inferiores, no se te caían de las manos.
Vargas Llosa es un premio Nobel merecidísimo, merecidísimo. Y no lo digo porque esté recién muerto, porque lo conocía, también lo conocía bastante, en fin. No, además eres grandes amigos, yo lo sé, eres muy buenos amigos. Sí, era amigo. Sí, probablemente de los escritores del boom americano era el que fue más amigo mío, porque conocía a otros que también parecían, por ejemplo, uno muy simpático y buen escritor, un poco más abajo que estos dos que hemos mencionado, que era el colombiano Mutis. Mutis, sí. Mutis era un tío enormemente simpático, era un hombre que tenía un sentido del humor, una campechanía, una observación de los detalles, como está charlando, que lo hacía un hombre muy, muy seductor. Pero fue amigo mío, pero claro, amigo a distancia. Yo lo conocí en 2 o 3 viajes, porque él vivía en México. Lo conocí en 2 o 3 viajes a México y me encantó. Compré toda su obra, compré más para regalar, pero claro, estaba en el plano de más abajo que estos dos. Con él me ocurrieron bastante, en el poco tiempo que lo conocí, porque claro, yo lo vi. Bueno, lo trajimos aquí en una ocasión y yo presidía los actos en el Instituto de Cooperación Iberoamericano. Y luego cada vez que iba a México nos veíamos. Y una vez que fuimos a México con el entonces príncipe Felipe, el príncipe invitó a comer yo iba en el séquito del príncipe, invitó a comer en la embajada a 7 o 8 intelectuales iberoamericanos, mexicanos sobre todo. Pero había uno que aunque era medio mexicano, no era mexicano, que era Muti Álvaro. Y entonces al terminar la comida, él me preguntó, ¿dónde vais ahora? Y íbamos a una buseta, unos autobuses pequeños que han puesto para el príncipe y la comitiva. Digo, vamos al Zócalo a ver en la plaza. Digo, ¿puedo ir con vosotros? Dice, al príncipe no le importará. Digo, ¿qué le va a importar? Porque además Mutis era monárquico. Digo, ¿qué le va a importar al príncipe? Qué tontería, te puedes montar en te sientas a mi lado. Entonces sentó el vino y cuando estábamos en el Zócalo viendo que aquello que es muy bonito, muy impresionante, en la plaza aquella de las 3 culturas, me dice, no sé, malévolamente, dice, ¿tú sabes que la tumba de Hernán Cortés está muy cerca de aquí? Digo, ¿así? Dice, sí, está como a 3 cuadras. Digo, no me digas. Y entonces yo pensé, esto le puede interesar al príncipe. Pero él se me adelantó y me dice, yo digo que era malévolo, me dice, en el mejor sentido de la palabra, dice, a lo mejor le interesa al príncipe. Digo, está a punto de proponerse. Entonces me acerqué a don Felipe y dije, perdone, está muy cerca de aquí la tumba de Hernán Cortés, que está como medio escondida, pero está muy cerca de aquí, ¿le gustaría verla? Dice, pues si hay tiempo, por supuesto, me encantaría verla, dijo el príncipe. Entonces le dije al de protocolo que nos pilotaba por la ciudad y se puso nervioso. Se puso francamente nervioso. Entonces dijo, bueno, si hay tiempo, que Su Alteza Real tiene la cena oficial. Digo, no, yo también voy, pero falta 1 hora y media. El hotel tampoco está lejos, creo, si no me confundo. Bueno, vamos a ver, no sé si habrá el autobús, 1 minuto, déjeme ver. Y se marchó a telefonear, claro. Y me dijo Mutis, no te la enseña. No te la enseñan. Digo, pero le hemos pedido de forma clara. Dice, no te la enseñan. Y entonces llega el tipo y por eso tuvo que decir que sí, pues yo le insistí. El príncipe dice que es 1 minuto. Simplemente quiere hacerse una foto. 1 minuto. Entonces fuimos. Entonces, al llegar, estaban a punto de cerrar la iglesia, pero no la habían cerrado. Entramos y efectivamente la tumba está literalmente escondida en el altar mayor, en la parte superior, ahí que no se ve, y pone Hernán Cortés, pero tienes que acercarte al altar mayor, casi meter la nariz en el cáliz del cura para verlo, pues no lo ves. Y entonces no, la vio, lo hicimos una foto, yo tengo una que estoy con el príncipe antes de ella, y luego así nos montamos en el autobús y me dice, les hace un berrinche. Dice, es que te voy a contar lo que ocurrió a mí. Hace 1 año vinieron mis cuñados de Colombia y yo como ellos son muy hispanos, dije, vamos a ver la tumba de Hernán Cortés. Y llegamos, estaba un cura cerrando la puerta y le dije, padre, 1 segundo solo, queremos hacer una foto delante de la tumba de Hernán Cortés. Y dice el cura, aquí no es. Le dijo, oiga, padre, por el amor de Dios, oiga, padre, sea bueno, que yo estuve aquí hace 15 días, sea bueno. Entonces, pero el cura dijo, aquí no es. O sea, tenía...
Viendo un poco tus diferentes facetas, eres una persona muy polifacética. Comentábamos preparando la entrevista, queríamos preguntarte un poco sobre tu rol de actor, porque tú has trabajado de actor, ¿no? Sí, he hecho de actor papeles cortos, ¿sí? Pero tampoco de extra. Ya. Soy más importante que el extra, pero papeles cortos. Pero he hecho películas con Berlanga, ¿sí? Con Garci. Con Berlanga he hecho 2 o 3, con Garci he hecho 3, creo. Con Manolo Summers, que fue el que me descubrió, entre comillas, y luego con Del Real, he hecho con 4. Y estuve a punto de hacer una con el de Tutsi, ¿cómo se llama? Este americano. Pollack. Estuve a punto de Pollack. Cuando estábamos en la ONU, que estaba yo de embajador, rodaron una película en la ONU que no era un rodrón con una película en la ONU. En la película de Con la muerte de los talones, la escena es un decorado, no es en la ONU, es un decorado. Nunca habían dado permiso. Y entonces iba a rodar una película con esta chica australiana que se llama La Intérprete, con Champagne y con la italiana que era Naomi Watts, creo que es. Sí. Creo que es Naomi Watts. Una conocida. Sí. Iba a rodarla y entonces el embajador de Singapur, que era un tío muy inteligente, que no ha sido secretario general de la ONU, porque cuando Bacó la última vez le tocaba Europa, no le tocaba Asia, si no habría sido él, muy inteligente, me dice: oye, Inocencio, ¿tú has hecho película en tu país? Me he enterado. Dice: sí. Dices que voy a cenar con Sidney Pollack, que sabes que va a rodar una película aquí en el este, que parece que se le va a dar el permiso, aún no se lo han dado, y entonces, si quieres venir a cenar, entonces, muy encantado. Entonces fuimos a la cena, y en la cena el embajador de Singapur le dice: Sidney, porque eran vecinos del mismo, en la casa había uno a la derecha, otro a la izquierda. Sí. Y dice: Sidney, mi colega dice que en la película que vas a hacer o en cualquier otra le gustaría hacer un papel contigo. Y Sidney Pollack se volvió hacia mí, no estaba enfrente, estaba como si. Y de verdad, digo: sí, digo, pero quiero rodar con usted, no con Naomi o con quien sea la chica. Sí. No sea Naomi Watts, era... No sería Nicole Kidman, ¿puede ser? ¿Quién? Nicole Kidman, la que estuvo casada con Tom Cruise. Con Tom Cruise, sí, era Nicole Kidman, perdón. Ya sé yo que no es Naomi Watts. Pero sí, también es australiana, ¿no? Y digo: pero yo no quiero rodar con Nicole Kidman, quiero rodar con usted, una escena que diga cualquier cosa y tal. Digo: bueno, pues le puedo dar un papel de embajador sudamericano. Digo: muy bien, perfecto. Entonces, yo estaba encantado. La cosa fue al Consejo de Seguridad, tuvimos que opinar los embajadores, todos dijimos que la podía rodar. Entonces ya Kofi Annan siempre gastaba broma de Inocencio para estar en la película de Sidney Pollack. Y nada, íbamos a rodar el fin de semana, lo cual me venía bien. Entonces un viernes, cuando íbamos a empezar a rodar, llamó la secretaria de Pollack y dijo que los sindicatos tenían ciertos remilgos a que no profesionales trabajáramos allí en la película. Entonces no se atrevió. Luego me encontré, cuando yo estaba de cónsul en Los Ángeles, Andy García, y se lo conté, pues no sé cómo lo conocí, y me dijo: eso no te dirías de Sidney, porque, hombre, por supuesto, si él mete a 40 personas que no son profesionales, pero que le dé un cameo pequeño a un amigo o lo que sea, ¿cómo se va a poner los sindicatos? Lo manda a la mierda, me dijo. He sent them to hell, me dijo. Pero en fin, ya por fin, como dijeron eso, que no, ya no sé. Yo le había mandado 3 botellas de vino caro a Pollack y se la voy a mi cuenta. ¿Y Andy García cómo era? Pues ya por preguntar, porque es un... Sí, Pollack era un tipo, bueno, solo recuerdo la cena y el aperitivo entre la cena, pero sí hablé con él. Era un tipo inteligente, con ideas claras me pareció, y muy campechano, muy como sencillo. Y recuerdo que en un momento determinado yo le hablé de una película que había rodado en Francia, no me acuerdo cuál era, una película, y él no se acordaba el nombre de los actores franceses y yo sí. Entonces eso fue un poquito antes de que mi colega le dijera que yo quería hacer la película. Se ve que yo le impresioné y le dije: bueno, ¿y aquí película cómo se llamaba el actor francés que hacía, que en la estación en ese momento,
¿qué preguntas me hace usted? No sé cuántos. Y yo no sé, me acuerdo si era, no era Jean Maguet, era Jean-Pierre Aumont, pero no sé cuál era, pero yo me acordaba. Y entonces él pensó que yo era muy cineasta. Y él me dijo, vamos, hasta el punto de que la secretaria, antes de llamar un viernes para decir que no, que los escrúpulos de los remilgos, me dijo, dice el señor Pollack que en vez de ser embajador iberoamericano va a ser presidente de una nación iberoamericana. Digo, oye, estoy encantado, lo que él diga, pero pues no salió. ¿Y Andy García? ¿Cómo era Andy García? Andy García, bueno, yo creo que estaba más cómodo hablando inglés que español, pero hablaba un español perfecto. Y es que su hija estaba en una universidad a la que yo iba con frecuencia porque el director de la Cátedra de Arte Dramático así era español. Entonces yo iba con frecuencia a cosas que hacía y en una salía hija de Andy García. Entonces inmediatamente el español, que era un tipo, yo soy oriundo de Cataluña, entre catalán y gallego, de padre y madre, me lo presentó y nos sentamos allá a charlar y luego me lo encontré en un hotel unos días más tarde, porque en Los Ángeles no tenías que encontrar mucho a los actores. Te relacionan más con los directores, con los guionistas. Los actores están más bien encapsulados. Respecto a lo que es tu faceta, o sea, tus múltiples facetas, ¿crees que en España se ve bien a alguien tan polifacético? ¿Consideras, porque aquí, digamos, somos muy de etiquetas, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esa yo diría cuestión? que a la mayor parte de la gente no les parece mal. ¿Sí? Ahora, a otra gente les revienta, efectivamente. Ya. Si estás en la diplomacia, piensa que tú, haciendo películas, es que te gusta figurar, que eres un showman y tal. Y si estás haciendo películas, que por qué escribes en los periódicos. También en esa minoría, pues yo creo que soy una minoría, a los otros le hace gracia. En esa minoría también hay mucha envidia, ¿no? Claro. El ser humano, no solo el español, Sí. es envidioso Claro. y entonces el español también lo es. Entonces, pero yo creo que eso es sinceramente una minoría. Claro. Sí. Y tú eres tan polifacético porque te apetece siempre hacer cosas distintas a las que... O sea, Bueno, y en las que creo que puedo hacer algo que con dignidad, ¿no? Sí. Lo que no Sí. puedo poner yo a mostrar que soy experto en el Internet, porque soy un cateto, soy analfabeto en el Internet. Pero las cosas, como Summers, que fue el que me dio la oportunidad de actor, me dijo, no, yo te escribo un papel a tu medida y no lo puedes hacer mal, imposible, tal. Y luego los otros directores han sido generosos conmigo, pues si me ofrecían otra cosa pasado mañana, iba otra vez, que duda cabe. Ajá. Y escribir es que te gusta, porque claro, Claro. si ves una cosa ocurrente que ocurre, que tiene una cierta peculiaridad, o bien que es una cosa, una injusticia, o que están contando un bulo. Ya. Por ejemplo, mi último artículo fue sobre la superioridad moral de la izquierda. Ajá. Claro, Sí. que es una idiotez, ¿no? Sí. O que diría yo, es que yo pensar que esta izquierda de ahora puede decir que la superioridad moral la tienen ellos y no los otros, no el centro o la derecha, es una idea grotesca. Es decir, el partido que tiene corrupciones por todas partes, el partido de los seres, el escándalo económico más grande de los últimos 200 años, de emplear dinero público para fines que no son los adecuados. El partido que tiene el presidente con parientes cercanísimos, tal, el partido que ha tenido el segundo de la institución del partido, a un señor, el señor Ábalos, que ha demostrado las cosas que pueden ocurrir. Entonces, claro, que te den lecciones morales, Claro. te dan un poco... Ya. Vamos, que lo que te hierve la sangre, ¿no? Te tira No, claro, cuando es muy evidente. Es como, te decía yo, la memoria histórica. Sí. La memoria histórica, yo estoy muy de acuerdo. Hoy hay un artículo en el ABC muy significativo, hoy. Yo estoy muy de acuerdo en que personas que perdieron a familiares cercanos porque fueron asesinados, por quien fuera, la izquierda o la derecha, pues que quieran averiguar dónde están. Uh-huh. Y que haya que ayudarles con toda voluntad y con toda tenacidad para que encuentren esos restos. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com.
También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio. Una inteligencia artificial educará a tu hijo. Un robot te cuidará cuando seas anciano. Un algoritmo decidirá tu destino. El futuro es distópico. El presente es real. Descubre El siglo de las sombras. La adaptación sonora de la obra de Jaime Martín. Un podcast coproducido por Evox e Iván Pachi. El siglo de las sombras.